Vamos a hablar de urolitiasis, de quistes renales, de infecciones urinarias, y hay dos temas más que no llegué a dar porque no alcanzó el tiempo, ¿no? Así que seguramente vamos a tener alguna otra charlita en otra oportunidad para completar, ¿no? Con respecto a los quistes renales, tenemos que tener primero el concepto de lo que son, digamos. Los quistes renales son simplemente dilataciones de los túbulos de la nefrona, digamos. Generalmente túbulos, todo el sector de tubos, ¿no? Túbulo contorneado distal, asa de Henle, túbulo colector, en donde van aumentando su diámetro hasta 4 veces, adoptando una forma fusiforme o sacular. En general, la mayoría van evolucionando, van aumentando de tamaño y van reproduciéndose, porque justamente estos quistes se van a producir porque hay factores que estimulan la proliferación de este epitelio tubular y el aumento de tamaño de los mismos. Pueden tener contacto o no con los glomérulos o con otras partes de túbulos, y en general decimos que hay una enfermedad renal quística cuando un riñón tiene más de 3 quistes. Como pueden ver acá, se clasifica es larga la lista de enfermedades que pueden dar quistes, dentro de las que tienen una base genética y de las que son no genéticas o adquiridas. Yo particularmente voy a hablar de las dos primeras, enfermedad renal poliquística autosómica recesiva y autosómica dominante, que son las más comunes. Las otras son bastante menos frecuentes de ver. En algún momento vamos a ver, por ejemplo, cuando vemos cáncer de riñón, estas enfermedades como la esclerosis tuberosa, la FOMC, que son trastornos genéticos en donde hay una desregulación de la mitosis de ciertas células, entonces aparecen tumores en varios lugares del cuerpo, tienen que ver con algunos protocogenes que están sobreexpresados. Y después estos otros autosómicas recesivas que son más raras aún, ¿no? Y dentro de las no genéticas están las displasias renales quísticas, la esfangiosis nodular renal y una lista de enfermedades que también son bastante poco frecuentes. Entonces, como les dije, vamos a hablar de las dos primeras, de la poliquística dominante y recesiva, pero vamos a ver que con frecuencia nosotros tenemos el hallazgo por estudios que pedimos por diferentes causas de quistes en los riñones. Entonces, vamos a ver que muchos de estos son totalmente inocentes y depende de las características podemos darle tranquilidad al paciente diciéndole que no va a tener ningún problema, y hay otros en donde, de acuerdo a las características, le vamos a decir que hasta tiene que ir a cirugía, ¿no? Entonces, más de la mitad de las personas de más de 50 años pueden tener quistes renales, y generalmente estamos entre estos, tipo 1 y tipo 2. Como ven ahí, tiene características ecográficas particulares, no tienen ecos en su interior, las paredes son finitas, prácticamente no se ve la pared del quiste, digamos. El manejo no se hace absolutamente nada, se tranquiliza al paciente porque realmente no tiene no le va a dar ningún problema. Los quistes Bosniak tipo 2 ya tienen algunas cositas, como por ejemplo pequeños septos y mínimas calcificaciones que también no tienen ninguna importancia. El problema comienza a aparecer cuando estamos hablando del tipo 2F, del tipo 3 y del tipo 4, que como ustedes pueden ver, el 2F ya tiene quistes complejos, son pequeños pero son complejos porque tienen calcificaciones, los septos están más gruesos, el contenido ya empieza a ser más denso y son necesarios en estos casos hacer un seguimiento con ecografía o con tomografía. Posibilidad de transformación maligna bajita, pero la tienen, ¿no? El tipo 3 ya son quistes más con contenido más denso, con septos más gruesos, con paredes más gruesas, con un contenido ya heterogéneo y que el 50% puede devenir en una malignidad. Por lo tanto, la indicación es que se haga la nefrectomía del sector del riñón donde están esos quistes. Y el tipo 4
ya es una neoplasia quística en donde las paredes son gruesas, el carácter es sólido con algo de líquido y también hay que hacer nefrectomía. Fíjense que el 100% de un Bosniak tipo 4 puede devenir en un cáncer renal. Entonces, esta es una clasificación ecográfica que nos permite definir cómo continuamos estudiando un quiste. Los que vemos habitualmente son estos, 1 o 2 que no pasa nada, tranquilizamos a la gente y no se hace nada más. Yendo directamente a lo que decíamos, lo que les decía que yo iba a conversar con ustedes de hoy. Las dos enfermedades más comunes, la poliquística renal autosómica dominante y la poliquística renal autosómica recesiva. Con respecto a la dominante, es la más frecuente, vamos a ver que más o menos 1 de cada 800 personas expresa los genes alterados que van desarrollando quistes que comienzan a manifestarse a partir de la segunda década de la vida y junto con los quistes posteriormente aparecen complicaciones, posteriormente aparece deterioro de la función renal con aumento de creatinina y más o menos entre los 40 y 50 años es probable que el paciente esté con un fallo renal terminal ingresando a hemodiálisis. Mientras tanto vamos a ver que van a aparecer otras complicaciones que acompañan. Esta enfermedad es la responsable de hasta un 10% de los pacientes que están en diálisis. Eso por un lado. Las diferencias por ahí en lo que respecta a la epidemiología, la dominante tiene una aparición de cada 500 a 1000 nacidos vivos, la recesiva cada 20.000 a 40.000 nacidos vivos, que claramente es mucho menos frecuente. La presentación, la dominante es de mejor pronóstico porque llega a edades más tardías, porque el paciente tiene relativamente una buena sobrevida libre con enfermedad no tan importante, pero la recesiva empieza de manera muy precoz, generalmente en la época prenatal y en los primeros meses y años de vida, digamos, y tiene complicaciones mucho más importantes, donde no necesariamente la afectación renal es la más importante, o sea, hay otras afectaciones. La dominante tiene afectación en cromosoma 16 y cromosoma 4, produciendo la mutación de genes de la poliquistina 1 y de la poliquistina 2. De hecho, me importa por ahí ver cuál de estos genes expresa, porque la poliquistina 1 da una enfermedad más agresiva que el de la poliquistina 2. Autosómica dominante, entonces si un padre tiene, el 50% de la descendencia lo va a tener. Aquella es recesiva, así que la transmisión va a ser menor, ¿no? En la dominante dijimos, tenemos dos genes, poliquistina 1, poliquistina 2, que lo que hacen, o sea, estas poliquistinas son proteínas celulares de transmembrana que están localizadas en la región apical de las células tubulares renales, ya en los cilios prácticamente, en la parte bien superficial. Sus mecanismos de acción es bastante complejo. De todos modos, yo traté de ponerle lo más importante y tener en cuenta que la poliquistina 1, la que más impacta en alteraciones, activa una quinasa de estas células que genera una serie de estímulos para la producción de sustancias que favorecen la proliferación ductal y por lo tanto la aparición de los quistes. Junto con esto, activan la proliferación del endotelio, la vasoconstricción del endotelio, la disfunción del endotelio, y por eso es que los que expresan poliquistina 1 suelen tener tempranamente hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular, y es la causa de muerte habitualmente. La poliquistina 2 actúa también en las células tubulares, pero en el transporte de calcio. El asunto es que las dos, van a generar la proliferación celular, la sobreexpresión de receptores de vasopresina, la sobreexpresión de receptores del factor de crecimiento epitelial, y eso es lo que va a favorecer la proliferación de estos ductos, que va a convertir al riñón en una bolsa de quistes, ¿no?
Entonces, esto lleva a que se aumenten de tamaño los quistes y favorecen la compresión y la apoptosis del resto de las células de la nefrona, o sea, se mueren las células glomerulares y vamos llegando con el tiempo a una insuficiencia renal por destrucción del parénquima. La recesiva expresa el gen PKDH1 o de la fibroquistina, que está también en la porción apical de las células tubulares, pero sobre todo en los túbulos colectores. Entonces, también van a hacer lo mismo. Aquí estas proteínas lo que van a hacer va a ser estimular la proliferación de los túbulos colectores, aumentando su relación con las acuaporinas. Entonces tenemos efecto de la hormona antidiurética también acá. Y lo peor, digamos, de esto es que además de expresarse en el riñón, se expresa en otros epitelios. Entonces en el páncreas, en el vaso, en las vesículas seminales, en el hígado, en la vía biliar. Y está relacionado, no sé si ustedes recuerdan, alguna vez yo les di una clase de colestasis intra y extrahepáticas. Y hablaron, y una vez les comenté la enfermedad de Caroli, una enfermedad en donde hay dilatación de las vías biliares intra y extrahepáticas, ectasia, tal es importante. Tiene que ver con esta enfermedad, expresión de la fibroquistina. Para el diagnóstico hay marcadas diferencias. La dominante, dijimos que hay historia familiar. Entonces vamos a tener un padre, una madre, un hermano que tiene la enfermedad y el estudio ecográfico que va a poner de manifiesto la presencia de quistes. Entonces, historia familiar e imágenes. Dentro de las imágenes, la primera es la ecografía, muy sensible, económica, disponible en todos lugares. Entonces, con eso ya alcanza. Por ahí vamos a utilizar taco resonancia cuando tenemos quistes pequeños que la eco no nos es de mucha utilidad o que no nos da información suficiente. En casos de complicaciones, por ejemplo, estos quistes pueden romperse y generar hematuria, pueden infectarse y hacer infecciones renales con abscesos en el riñón, pueden generar rupturas hacia la periferia, entonces generan abscesos perinéfricos o hematomas, y nos puede servir para evaluar la respuesta al tratamiento en los casos que se hace el tratamiento. La recesiva, fíjense, hacemos diagnóstico en la etapa neonatal o prenatal con ecografía. Lo que llama la atención en la ecografía prenatal es que vamos a encontrar una hipoplasia pulmonar, que es la que va a determinar que estos niños puedan fallecer en la primera semana de nacimiento, y vamos a encontrar riñones grandes. Si comparamos, digamos, cuánto aumenta una dominante, aumenta más o menos a 15, 20 centímetros el riñón, pero en una recesiva puede aumentar hasta valores de hasta 30, 40 centímetros los riñones. Obviamente no en un bebé recién nacido, ¿no? Entonces, en el periodo neonatal dijimos riñones grandes, hipoplasia pulmonar y oligoamnios, porque ya está disminuido la producción de orina por el riñón del bebé, ¿no? Entonces, esta es la principal, la forma, digamos, prenatal. Después tenemos otras que van a aparecer en los primeros meses de vida hasta los 5 años de vida. Y en esos casos, por ahí vamos a requerir, además de la eco ya en el niño, de tomografía o de resonancia magnética. Sobre todo tomografía y resonancia por la afectación de los otros órganos también, no solo el riñón. Entonces, para la dominante vamos a hacer diagnóstico de esta manera. Criterio de Rabin. Menos de 30 años, por lo menos 2 quistes unilaterales o bilaterales. La expresión de las poliquistinas va a ser hasta el 100% en la 1 y hasta 60 y pico en la 2. Entre 30 y 50, 2 quistes en cada riñón. Ahí ya tenemos una expresión, una sensibilidad del 100% de la poliquistina 1. Y si tienen más de 60 años, por lo menos 4 quistes en cada riñón.
Si no tenemos historia familiar, o sea, no hay familiares con enfermedad poliquística, considerar que tiene que haber 10 quistes en cada riñón para considerar que estamos ante una mutación nueva, digamos, ¿no? Y acá, allá ven, digamos, una secuencia de imágenes en donde en la parte de arriba pueden ver ambos riñones poliquísticos, multilobulados, con un quiste a nivel del hígado, y se ve en la pelvis izquierda el riñón trasplantado, que es lo que tiene acá el Doppler. El Doppler de este riñón está perfecto, ¿no? Relación córtico-medular conservada, buen imagen de Doppler, o sea, buen flujo vascular. Y acá es un corte de perfil en donde también ven el riñón trasplantado en la pelvis, el gigante riñón multiloculado y el quiste hepático. Aquí está una ecografía simple donde se ven los quistes. Fíjense que son quistes de paredes finitas, prácticamente no se detecta la diferencia entre el parénquima circundante. Por lo tanto, la transformación maligna es rara en estos casos, muy rara. Y junto con eso que hemos visto tenemos que ver las manifestaciones. Fíjense que en la dominante los quistes van a ir aumentando. Junto con eso pueden aparecer complicaciones, entonces puede doler las regiones lumbares, pueden tener episodios de hematuria por ruptura de quistes. Es común que tengamos infecciones urinarias más frecuentes en este grupo de pacientes y que hasta en un 20% puedan desarrollar una urolitiasis, las dos formas de enfermedad poliquística. Pero lo más importante es que ya entre los 20 y 30 años desarrollan hipertensión arterial. Es una hipertensión arterial que tiene que ver con el sufrimiento del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, fármaco de elección y ECA ARA2. Junto con esto, y lo que habíamos dicho de la proliferación que llevaba a disfunción endotelial y demás, tenemos la enfermedad cardiovascular. Estos pacientes pueden hacer infarto, accidente cerebrovascular, como eventos terminales de su vida, digamos. Puede haber infecciones urinarias, dijimos, el germen fundamental es la Escherichia coli y mucho menos frecuente otros. Y dentro de lo extrarrenal, tal vez lo más dramático sean los aneurismas cerebrales, que pueden generar una hemorragia subaracnoidea en estos individuos. Pero también vamos a encontrar divertículos colónicos, hernias inguinales, alteraciones cardiovasculares como prolapso de válvula mitral, como afectación de la válvula aórtica, quistes hepáticos que ya van comenzando en edades tempranas, o sea, ya más o menos a los 20, 30 años comienzan a aparecer, hasta que a los 50 años casi el 96% de los pacientes ya tienen quistes hepáticos. Y de hecho, lo que vemos habitualmente en los pacientes que ingresan a diálisis es que tienen una marcada poliquistosis hepática y renal bilateral. Y aparecen quistes en otras localizaciones, ¿no? Vesículas seminales, vaso, hígado, vías biliares, aracnoides, etc. Con respecto a la recesiva, 4 maneras de presentación. La primera dijimos que es la prenatal o perinatal, en donde ya digamos, estos niños cuando nacen tienen el 90% de los ductos dilatados. El cuadro peor sería el que viene con la hipoplasia pulmonar severa, con el oligoamnios y la falla renal. El 30% fallece en la primera semana de vida. Los que sobreviven en la primera década van a terminar en diálisis, ¿no? En enfermedad renal terminal. Después viene la etapa neonatal. Estos chicos se manifiestan en el primer mes de vida, se manifiesta la enfermedad. Van a tener el 60% de sus ductos quísticos y fíjense que la gran mayoría muere en el año por insuficiencia renal. Después tenemos el otro grupito que comienza a partir de los 3 meses de vida, en donde acá ya se detectan con el 25% de los túbulos con quistes. Y esta es común que evolucione junto con el problema renal con fibrosis hepática y con la enfermedad de Caroli, ¿no?
Y en la etapa juvenil, que es después de los 6 meses hasta los 5 años, hay menos cantidad de ductos afectados, pero fíjense que acá tenemos una fibrosis importante a nivel hepático y tenemos hipertensión portal. Es más común que estos puedan llegar a edad adulta, pero seguramente con múltiples afectaciones, o sea, hepática y renal. Y todos terminan con enfermedad renal terminal, ¿no? Que necesitan hemodiálisis. Las dos situaciones, les dije que en la dominante hasta el 20% puede tener litiasis. Acá también puede haber litiasis. O sea, puede complicar la situación que está. Por eso es que, como les decía al comienzo, estas son de pronóstico más reservado, ¿no? Son mucho menos frecuentes también, por suerte. Con respecto al pronóstico, en la dominante me importa buscar la poliquistina 1, peor pronóstico. O sea, más enfermedad cardiovascular, más hipertensión, más riesgo de ruptura aneurismática cerebral. Los factores de mal pronóstico a tener en cuenta son que la hematuria sea precoz, que el paciente tenga hipertensión precoz también, que detectemos que el gen presente es la poliquistina 1, y bueno, y en la raza negra que esté asociado con drepanocitosis. Así que bueno, son situaciones en donde uno estima un pronóstico más sombrío. De la recesiva depende de cómo se presentó, lo hablábamos recién. En general, la mayoría, 100%, desarrolla hipertensión secundaria de difícil manejo en poco tiempo, y después la sobrevida y el pronóstico va a depender de cuál de las 4 formas de presentación ha hecho. Además de lo que hemos hablado, hay que considerar otras cosas. Es común, por ejemplo, que el café, el tabaco, la dieta alta en proteínas animales, sobre todo, favorezca la aparición o el desarrollo más rápido de los quistes, digamos, ¿no? Bueno, la poliquistina 1, la microalbuminuria como un factor de mal pronóstico, o sea, la proteinuria o microalbuminuria, que el paciente tenga hipertensión arterial o insuficiencia renal y que tengamos tamaño de riñón aumentado de grande con bajo flujo renal por Doppler. Esos son factores que favorecen la progresión más rápida de la enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? Digamos? Sin duda, tratar la presión arterial. Ya dijimos IECA ahora 2. Dijimos que hay afectación del endotelio, entonces se pueden usar los efectos pleiotrópicos de las estatinas para tratar de mejorar esa disfunción, mejorando el flujo sanguíneo y disminuyendo la disfunción endotelial. Dijimos que hasta en un 20% pueden tener urolitiasis, que hasta en un porcentaje mayor puede haber infecciones urinarias. El manejo, el diagnóstico y el manejo adecuado de las dos situaciones disminuye la progresión, digamos, la rapidez de progresión. No está demostrado que sean de utilidad, pero en algunos pacientes, por ejemplo, paciente que tiene un familiar que ha tenido una ruptura de aneurisma, por ahí me conviene buscar el aneurisma en este paciente, ¿no? Una arteriografía cerebral para ver si es que tiene. Y si tiene, bueno, ver si corresponde hacer la reparación o si corresponde hacer seguimiento, ¿no? Y después hay estas otras cosas, digamos, ¿no? Como tenemos ahí afectación de los receptores B2 y de aquaporinas, el tolvaptan parece ser que tiene algún efecto en la dominante, sobre todo, para disminuir o retrasar el crecimiento de los quistes, ¿no? También con un efecto similar se puede usar el octiotride. Con efecto más o menos parecido también los inhibidores de la proteína mTOR, que se utilizan, son inmunosupresores de trasplantes básicamente, ¿no? Y hay antineoplásicos, o sea, anticuerpos monoclonales que van hacia el factor de crecimiento endotelial. Yo francamente, lo que nosotros detectamos en estos pacientes es que como el paciente está asintomático hasta que ya tiene 30, 35 años, no consulta previamente. Entonces, tal vez el beneficio del tratamiento precoz para evitar el crecimiento de los quistes
no se llega a hacer, digamos, porque ya llega con la enfermedad constituida, con la hipertensión arterial, con el aneurisma roto, ¿no? Con el fallo renal que ya está previo al ingreso a diálisis. Entonces no hay mucho por hacer de esto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Estas son las más comunes de las enfermedades poliquísticas. Hay otras. Las más comunes yo diría que son los quistes benignos. Si hacemos ecografías a 100 pacientes, si tomamos la edad de más de 50 años, y por lo menos el 30-40% debe tener por lo menos un quiste renal. Continuamos con las litiasis. La presencia de estructuras cristalinas en la vía urinaria es lo que se conoce como urolitiasis, nefrolitiasis, urolitiasis, litiasis urinaria, ¿no? Tienen, digamos, la aparición tiene que ver con un montón de cosas, pero por ahí, como ustedes ven ahí, por ejemplo, la franja roja esa que ven en el mapa es la zona o los países con mayor prevalencia. Entonces ven ahí que Estados Unidos y Canadá, Europa, toda la franja desértica ahí del África, la Arabia Saudita, la India, la parte de la China, parece que son, o sea, las regiones desérticas son más factibles de que desarrollen litos. De hecho, uno de los lugares donde más hay parece ser que en Arabia Saudita. En Estados Unidos también es alta la prevalencia. También tiene que ver la presencia de la raza. Entonces, la raza blanca predispone. La profesión, aparentemente el mayor sedentarismo en la profesión facilita la aparición de litiasis. El sexo está puesto ahí que el hombre está mucho más grande que la mujer, así que es mucho más común en los hombres que en las mujeres. Hay una tendencia hereditaria, sobre todo para las menos comunes de las litiasis, como por ejemplo la cistinuria. La comida, y ahí está puesto, como ustedes ven, elementos proteicos, pero también resulta que hay mayor predisposición a formar litiasis en pacientes que tienen, por ejemplo, malabsorción por el aumento del oxalato, de la absorción del oxalato y la precipitación como cristales después en el riñón. Así que bueno, es un problema frecuente, de la guardia, en donde el paciente llega con el cólico renal, ¿no? Y fíjense ustedes que, de acuerdo a la edad, tienen ahí un gráfico de los litos más comunes. Los más comunes en todas las edades son los litos cálcicos. Oxalato de calcio, fosfato de calcio. En los niños, este celestito tiene que ver con las hereditarias, la cistinuria, ¿no? Después tenemos las infecciosas, color mostaza, digamos, en la población adulta, ¿no? Y las de ácido úrico en la población por encima de 50 años, ¿no? Entonces, la aparición de estos litos va a depender de la edad avanzada, va a depender de los antecedentes de cálculos previos, de la historia familiar, de la ingesta proteica, de la ingesta de sodio. Acuérdense que si el paciente ingiere mucho sodio, lo elimina por riñón y junto con eso elimina por arrastre el calcio. Entonces hay hipercalciuria y mayor posibilidad de precipitación. Fármacos. El clima, como les dije, las zonas desérticas son las más, digamos, donde hay mayor probabilidad de cálculos. Factores que facilitan la aparición de estas litiasis, digamos. Entonces tenemos factores generales, como hemos hablado recién, la dieta, la familia, el que sea monorreno. Después patologías asociadas con la formación de litos, como por ejemplo, yo diría que las dos primeras me interesan muchísimo, la hipercalcemia y el hiperparatiroidismo primario, el síndrome metabólico por la elevación del ácido úrico. Después tenemos causas genéticas, entonces aquí tenemos lascistinurias,
las hiperoxalurias primarias, las acidosis tubulares renales, la santinuria, enfermedades por suerte poco comunes. Fármacos, entonces la acetazolamida, que es un inhibidor de la anidrasa carbónica, el topiramato, que es un antiepiléptico. Las dosis, las megadosis de vitamina C pueden desencadenar litiasis oxálicas agudas. Y después anomalías anatómicas de la vía urinaria, ¿no? Doble sistema pielocalicial, estenosis ureterales, estrechez uretral, reflujo vesicoureteral, son condiciones que favorecen la aparición o la precipitación de sustancias, de cristales en la orina. Otra cosa que deben tener en cuenta cuando nosotros analizamos un laboratorio es tener en cuenta que hay algunos litos que va a ser más frecuente que precipiten en orina ácida, como por ejemplo el ácido úrico y la citina, y otros que van a ser más común que precipiten en el pH alcalino, los cálculos de struvite y de fosfato cálcico. Esto importa por el hecho de que nosotros con un análisis de orina donde prestamos atención a sus componentes, la tirita es la que me dice el pH, ¿no? Yo voy a poder estar presumiendo en un paciente que está con un cólico renal, de acuerdo al pH, qué cálculo es el que está teniendo, ¿no? Y la otra cosa que tienen que tener en cuenta son las sustancias que pueden precipitar favoreciendo piedras o la formación de cristales y las sustancias inhibidoras de la formación de piedras. Aquí, obviamente que los promotores, todos estos son las litiasis más comunes, ¿no? La litiasis cálcica, la más común, le sigue la de oxalato, le sigue la de ácido úrico y por último la de cistina. Y dentro de los inhibidores, más allá de que hay 4, recuerden el citrato. El citrato es el que al estar en condiciones, en concentraciones normales en la orina, va a evitar la precipitación de todas las otras, de todos estos que son promotores. Entonces los cálculos se van a formar por un desbalance entre los promotores y los inhibidores, ¿no? Yo diría, piensen en el citrato como un inhibidor y en los 4 que estaban ahí como promotores. Los cálculos más comunes son estos, digamos. Los cálcicos en primer lugar, oxalato de calcio, fosfato de calcio. El oxalato de calcio puede ser por hipercalciuria, por hipocitraturia, por hiperuricosuria, por hiperoxaluria primaria o secundaria. La primaria es primaria, no tiene causa, pero la secundaria tiene que ver con la mala absorción, ¿no? Cuando hay mala absorción, no se absorbe calcio, digamos, al haber más grasa en el tubo digestivo, el calcio se une a la grasa y va por el tubo digestivo y no queda calcio para unirse al oxalato para de esa manera eliminar el oxalato por la vía de la materia fecal. Entonces queda libre el oxalato que se absorbe y nos va a generar la hiperoxaluria, ¿no? Entonces, oxalato de calcio, muy común. Fosfato de calcio, aquí tener en cuenta que son las enfermedades que me favorecen la hipercalcemia. Hiperparatiroidismo en primer lugar. Entonces, en un paciente que tiene fracturas patológicas, que tiene hipercalcemia, que está desarrollando un fallo renal o que hace hipercalcemia maligna, considerar esta enfermedad endocrina bastante común, que es causa de presión arterial y causa de litiasis. La sarcoidosis, como ustedes recordarán, el granuloma sarcoide forma vitamina D, la vitamina D aumenta la absorción de calcio y eso me genera hipercalcemia, que me genera todo el asunto ahí. Las acidosis tubulares renales, la tipo 1 sobre todo, es la que me puede dar, digamos, hipercalciuria. El ácido úrico, 15% de las litiasis urinarias, tiene que ver con el aumento de la eliminación de ácido úrico por orina. Los cálculos de struvita, que se van a ver en las orinas alcalinas, dijimos, y que son de fosfato amónico magnésico, y generalmente son favorecidos por bacterias formadoras de ureasa, digamos, que son las que forman el núcleo, que forman el primer
cristal de fosfato amónico magnésico y que después la proliferación de las mismas va generando la posición de más cristales. La cistina es rara. Entonces, esto es algo que ustedes seguramente han visto en la guardia. El paciente con cálculos urinarios viene con un cólico renal, ¿no? ¿Cuál es la característica de ese cólico renal? ¿Qué me dice? Irradia genitales, piernas. Por empezar, la intensidad. ¿Es intenso? Es un dolor muy intenso, localizado inicialmente en la fosa lumbar y después progresa hacia flanco, hacia fosa ilíaca, termina en labios mayores en la mujer, en testículo en el hombre. No tiene posición antálgica, ese es un paciente que está moviéndose permanentemente, que está excitado por el dolor, que nota cambios en la coloración de la orina, o sea, queda más oscura, queda hematúrica, que puede tener náuseas y vómitos por mecanismo reflejo, que puede estar asociado a infección urinaria, y algunas veces, por ejemplo, vemos cálculos coraliformes del riñón que son totalmente asintomáticos en sí. Así que bueno, lo cierto es que el cólico renal es una situación de consulta frecuente en la emergencia y que requiere de la intervención médica porque el paciente realmente la pasa muy mal. Entonces, un paciente que por primera vez vino con un cólico renal, y uno piensa que ha formado litos, debemos pensar que puede ser que lo presente solamente esta vez y no lo presente nunca más, o que sea el comienzo de una presentación de cólicos renales recurrentes. Eso hace que inicialmente seamos cautelosos, digamos. Probablemente un primer episodio de cólico renal, yo voy a evaluar al paciente, voy a hacer una buena anamnesis, averiguando factores hereditarios, si hay historia en la familia, si ha ocurrido previamente o ha tenido cuadros por los que no consultó, y voy a hacer una evaluación mínima para ver si vale la pena que yo siga investigando o me quedo ahí nomás. Ahora, si el paciente ha venido 3 veces en el último año con un cuadro similar, yo debo considerar que debo buscar qué de esto que estamos hablando es lo que le está causando a él el cólico renal. Entonces, averiguar condiciones, entonces deshidratación, ingesta excesiva proteica, ingesta alcohólica, algunos medicamentos que puedan favorecer como algunos diuréticos que me generen uricosuria, excesos dietéticos, sobre todo proteicos, y averiguar y hacer, digamos, estudios, le llamamos un estudio simplificado en la primera vez, digamos, ¿no? Entonces, nos puede servir averiguar el potasio, el bicarbonato, para saber si tenemos orina ácida o alcalina, digamos, la hipocalemia y digamos, el valor de bicarbonato con cloro alto me habla de una de las acidosis renales tubulares, la tipo 1. Si tengo ácido úrico alto, pienso que tiene una gota. Si tiene calcio alto, pienso que tiene un hiperparatiroidismo primario, y si encima está hipertenso, peor. Si el fósforo está bajo, pienso de vuelta en una acidosis tubular renal o una enfermedad perdedora de fósforo. Después me voy a fijar la orina. Entonces dijimos el pH. El pH está más de 7,5 y busquen la infección. Si está menos de 5,5, primero a pensar ácido úrico. Buscar el sedimento y pedirle al bioquímico que mire en el microscopio, porque por ahí nos puede decir qué tipo de cristales tiene y ya aproximamos al diagnóstico. Y si el paciente tiene un pH elevado, considerar que va a haber que pedirle un urocultivo porque seguramente que tiene una infección urinaria por gérmenes, digamos, que desdoblan urea, digamos. Lo menos común sería la cistinuria. Estudios radiológicos, o sea, podemos pedir una placa directa de abdomen. Si es una litiasis cálcica se va a ver. Podemos pedir una ecografía. Eso me va a permitir ver los cálculos de ácido úrico, los radiolúcidos.
Podemos pedir una urograma excretor. Como le decía al grupo anterior, cada vez se utiliza menos la radiografía, la pirografía intravenosa o urograma excretor, y se suele hacer más bien una pielografía por TAC, por tomografía computada además. Y nos queda la posibilidad de mandar a analizar el cálculo por cromatografía o alguno de esos métodos para determinar cuál es el componente del mismo. Entonces, en un primer episodio de urolitiasis, nosotros vamos a hacer en sangre, vamos a pedir creatinina para ver función renal, uricemia por el ácido úrico, vamos a pedir calcio iónico, sodio, potasio y cloro, una PCR y un coagulograma para ver, sobre todo si el paciente está con hematuria. Y en la orina lo primero y más importante es la tirita reactiva. La tira reactiva, acuérdense que muestra varias cosas, pero si nos da la parte de nitritos, el cuadradito de nitritos positivo, me indica que tiene bacterias. Y si el de esterasa me da positivo o cambia de color, me indica que hay leucocitos, o sea que tengo fuerza para pensar en que es una infección. El sedimento urinario, entonces yo voy a ver si tiene glóbulos rojos, si tiene piuria, voy a ver las características del microscopio óptico de los cristales. Puede ser que le pida un urocultivo, ¿no? Y con esto por ahí ya nos quedamos, ¿no? Si el paciente evoluciona favorablemente, tal vez me quede ahí. Entonces, como recomendación, si el paciente viene en un primer episodio de cólico renal, vamos a fijarnos los factores de riesgo. Si no tiene, primera vez que le pasa, no tiene familia, no tiene familiares con enfermedad, si digamos no hay cosas digamos importantes o hay solamente que sea una transgresión alimentaria y demás, estudio simplificado, lo que vimos recién. Si tiene factores de riesgo, hay antecedentes familiares, ya tuvo varias veces, el paciente refiere que ya ha tenido, qué sé yo, episodios de gota aguda o de otra, o de artritis por cristal o lo que fuera, pensar en que hay que hacer el estudio ampliado, digamos. Hay que ver dónde está el problema y claramente si es recidivante hay que hacer el estudio ampliado, donde pedimos una serie de cosas. El simplificado sería la historia clínica, el examen físico y pedir lo que dijimos recién. Y el ampliado ya vamos a empezar a pedir, por ejemplo, dosaje de paratormona, calciuria, magnesiuria, fosfaturia, uricosuria, clearance de creatinina, sobrecarga ácida, sobrecarga de calcio, como para determinar ya cuál es la causa de esta enfermedad. Entonces, en un paciente con múltiples episodios de urolitiasis, ustedes van a tener que pedir en sangre el calcio iónico, el fósforo, la paratormona, los niveles de vitamina D, la uricemia, magnesemia, bicarbonato venoso para detectar las acidosis tubulares renales y los electrolitos plasmáticos. En orina hay que pedir, además, si pedimos calcio en sangre, calciuria de 24 horas, uricosuria, citraturia, oxaluria, magnesuria, todo de 24 horas, o sea, en orina de 24 horas. Podemos necesitar examinar la orina en fresco y hacerle un urocultivo. Cuando vamos a analizar los factores de riesgo que puede tener para tener la litiasis más común, que es la litiasis cálcica, consideren que es común que haya hipercalciuria, elimina más calcio, es el defecto más común, que tengamos una disminución en la secreción de citrato, entonces hay disminución de los inhibidores de la cristalización, así que hay más formación de cristales. La hiperuricosuria, que la vamos a decir cuando elimina más de 600 miligramos por día de ácido úrico. La hiperoxaluria, cuando más de 44 miligramos día. La disminución de la diuresis por mala ingesta, escasa ingesta oral. Factores dietéticos, bajo magnesio sobre todo,
y el pH alcalino. Estos factores digamos, ofrecen mayor riesgo para formar litiasis cálcica. Y aquí ven ustedes algunos de los cálculos. Acá tienen uno de ácido úrico que, como pueden ver, es bastante homogénea la superficie. Aquí ven uno de oxalato cálcico también, bastante homogénea la superficie. Pero fíjense los de estruvita, fosfato amónico magnésico. Son todos espiculados. Aquí tenemos un oxalato cálcico también de orinas alcalinas. Fíjense las espiculaciones que tienen. Estos litos transcurren por la vía urinaria y mientras que transcurren van raspando, van doliendo, pueden impactarse en algún segmento y si los eliminas son generadores de un intensísimo dolor justamente por el arrastre que va haciendo, la lesión que va generando la mucosa. Aquí tienen uno de oxalato cálcico. Fíjense, esto avanza por la vía urinaria. No me quiero imaginar lo que debe molestarme. Entonces, causa más común de litiasis, la pérdida de calcio por el riñón. Puede ser el hiperparatiroidismo, las enfermedades malignas que dan el síndrome de PTH-like, las enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis. El calcio puede venir aumentado del hueso o del intestino, sea por mayor absorción o por mayor reabsorción ósea, y puede haber disminución en la reabsorción renal de calcio. Entonces, las enfermedades como la acidosis tubular renal, la expansión brusca del volumen, algunos diuréticos y en último lugar la hipercalciuria idiopática, el paciente la trae. ¿Cómo tratamos esta hipercalciuria? Claramente hay que aumentar el líquido, porque el tratamiento de hecho en la urolitiasis es hiperhidratar de manera tal de arrastrar el lito y tratar de que lo elimine, ¿no? Que se logra en un buen porcentaje. Segundo, modificar la dieta. Entonces, ¿de dónde sacamos el calcio? De las proteínas animales. Reducir proteínas animales. Reducir la ingesta de calcio a menos de 1000 y lo ideal sería menos de 800. Y reducir el sodio porque dijimos que si tenemos mucha ingesta de sodio, eliminamos calcio también con la orina. Entonces, al restringir el sodio, disminuye la excreción de calcio. Y aumentar la reabsorción con medicamentos. Entonces, los diuréticos tiacídicos, la asociación con el amiloride, que es otro diurético ahorrador de potasio, puede ser de utilidad para tratar la hipercalciuria. ¿Por qué se elimina poco citrato? El citrato dijimos que es un estabilizador. Las acidosis tubulares renales, enfermedad de los túbulos que generan alteración, pérdida exagerada de bicarbonato, la insuficiencia renal crónica, la acetazolamida que da una poliuria marcada, la depresión de potasio, la idiopática es rara y el déficit de magnesio. Entonces puede ocurrir y uno diría, ¿qué hacemos con esto? Ver si hay algo para corregir y agregar citrato de potasio. El citrato de potasio es un sobre que trae 1 gramo de citrato de potasio y se debe dar de 1 a 2 sobres por día para tratar de lograr una citraturia mayor a 300 miligramos en 24 horas. Con eso estaríamos logrando la estabilización y la disminución de la formación de piedras. 1 o 2 sobres por día, dijo, ¿no? 1 o 2 sobres por día. Generalmente con 1 suele quedar bien. La hiperoxaluria, ya más o menos lo vimos, digamos, puede ser la dieta pobre en calcio o rica en oxalatos. Los oxalatos, acuérdense, están en verduras de hoja como la espinaca, el apio, en los chocolates. Entonces, tener en cuenta esos alimentos. Entonces, las causas son una dieta pobre en calcio, el aumento en la absorción intestinal de calcio, la hiperoxaluria entérica, la mala absorción intestinal básicamente, la primaria, que es por producción endógena, y las megadosis de vitamina 12 que generan una brusca precipitación de ácido oxálico en la orina. Entonces, lo que pasa con la hiperoxaluria entérica, que es
algo que ocurre con frecuencia en pacientes que tienen algún grado de mala absorción y actualmente se está haciendo más frecuente con las cirugías bariátricas, es este mecanismo, digamos, que al haber mala absorción intestinal, el calcio se une a los ácidos grasos y sales biliares y se elimina con materia fecal, entonces disminuye la disponibilidad de calcio para unirse al ácido oxálico de la dieta y formar el complejo insoluble que se elimina por la materia fecal. Entonces queda libre el oxalato de la dieta y se absorbe mucho más de lo que se debe absorber. Y eso es lo que me genera la hiperoxaluria después, posterior a este mecanismo. Entonces, ¿cómo tratamos? Aporte de calcio para justamente lograr que se una al ácido oxálico de la dieta y vaya por materia fecal. Disminuir el contenido de oxalato entonces chocolate, hojas y demás. Disminuir las grasas y tratar adecuadamente el síndrome, o sea, la causa de la mala absorción. La gota, la hiperuricosuria, digamos. Entonces, la gota es una enfermedad metabólica que tiene una base genética, puede ser por exceso de formación o por defecto en la eliminación, pero también puede ocurrir por dieta rica en purinas. Las purinas vienen sobre todo de las carnes, de origen animal sería. Entonces, pacientes que tienen una elevada ingesta cárnica pueden tener hiperuricemia. Después, estos otros tres que ustedes ven acá, los desórdenes mieloproliferativos, por ejemplo la policitemia vera, que ustedes la estudiaron al comienzo de año, cursa con hiperuricemia. Justamente esa sobreproducción celular hace que se forme también o que se libere con células desgastadas mayor cantidad de ácido úrico. Las anemias hemolíticas, lo mismo, digamos, la hemólisis del glóbulo rojo me va a liberar ácido úrico y eso me levanta en sangre. Y el síndrome de lisis tumoral ocurre cuando se comienza tratamiento con tumores que tienen alto recambio, que tienen gran masa celular maligna. Entonces, cuando se les da la quimioterapia, que muere en gran cantidad celular, se libera ácido úrico y genera linguado. En general esto se previene, o sea, se hace una hidratación previa, se le da el allopurinol, se prepara al paciente para la quimioterapia que va a recibir. Hay drogas que aumentan la secreción de ácido úrico, hay defectos enzimáticos, hay 2 o 3 por lo menos descritos en la síntesis de ácido úrico, la mala absorción intestinal también como otra causa. ¿Qué hacemos con la litiasis de ácido úrico? Citrato de potasio para levantar el pH, entonces queremos que el pH esté en más de 6, 7 si fuera mejor. Tomar líquido en abundancia, cosa de poder lavar todos los cristales o las piedritas que anden dando vuelta. Dieta hipouricémica, entonces básicamente lo que hay que restringir es la carne animal. Considerar el tratamiento con allopurinol y en algunos casos hay algunas consideraciones acerca de la acetazolamida nocturna. No le va a dejar dormir con seguridad, pues le levanta al baño a cada rato. Los otros cálculos serían los de Struvita, cálculos infecciosos, fosfato amónico magnésico, en donde como factores de riesgo tenemos de vuelta la hiperuricemia, la hiperoxaluria, la hipercalciuria, perdón. Entonces ustedes tienen que vamos a generar amonio que me va a alcalinizar la orina, y al alcalinizar la orina favorece la precipitación del lito en cuestión de la estruvita, digamos, ¿no? Fosfato amónico magnésico. ¿Qué hacemos con estruvita? Con los cálculos de estruvita. En primer lugar, el tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, ya se habrá hecho el urocultivo, se sabe qué germen es y sensible a qué. Hay fármacos inhibidores de la ureasa, hay tratamiento, digamos, disminuyendo los sustratos para la formación para que las bacterias actúen o sea, disminución de los fosfatos en la orina. Y hay como última instancia el tratamiento quirúrgico cuando el paciente no los puede eliminar. Con esto de la litiasis ustedes pueden ser que encuentren complicaciones.
hidronefrosis, por ejemplo, dilatación pielocalicial, infecciones como pielonefritis o abscesos perinéfricos y eventos isquémicos por la compresión de los litos, digamos, en la pelvis renal o en los vasos de la pelvis renal. Entonces aquí ven estos litos que, digamos, están radiodensos. Aquí ven un lito que me está dando la sombra acústica posterior. Aquí otro, un lito grande con la sombra acústica negra posterior. Aquí otro lito, aquí está el lito y acá está la sombra negra por atrás. Aquí lo mismo, aquí está el lito y la sombra acústica. Aquí ven un cálculo en la pelvis renal con una hidronefrosis importante. Fíjense cómo está dilatada la pelvis. Múltiples estructuras, digamos, de densidad aumentada. Aquí tenemos un cálculo coraliforme. Este es el estudio que les dije, se usa poco ya, usamos la tomografía, pero me puede mostrar una uronefrosis. Aquí ven que pareciera que acá hay un calculito. Yo no puedo ver diciendo como con esto, no muestro nada. Acá. Aquí está la uronefrosis y acá tienen el cálculo. Si seguimos, aquí ven otro cálculo coraliforme. Otro cálculo coraliforme en ambos riñones. Aquí tenemos un urograma excretor. Acá tenemos otro cálculo. Piedras con sombra acústica posterior. Aquí tenemos una déficit de relleno que se ve habitualmente en los litos que son radiolúcidos, digamos. Aquí ven la migración de un cálculo, acá tienen la hidronefrosis del riñón, acá ven el lito en la pelvis, en el uréter medio, y acá ya está más abajo a punto de desembocar en vejiga. Entonces, normalmente los litos tienen esta evolución, digamos. Los 2/3 en las 4 semanas siguientes progresan y se eliminan caen a vejiga y se eliminan. Depende del tamaño, si son pequeñitos, 2 milímetros, en una semana se puede eliminar. Si tienen 3 milímetros, demora 12 días y ya hay un porcentaje que va a requerir la extracción por ureteroscopía. Si tienen más de 4 a 6, demora mucho y ya la mitad necesita extracción, y los más de 6 milímetros directamente ni hay que intentar que elimine, hay que mandarlos al urólogo para que haga la extracción. La litotricia ya llegamos. El tratamiento del dolor en el cólico renal, o sea, el tratamiento del cólico en sí, es primero hidratación amplia, abundante, generosa. Ketorolac es el fármaco, el antiinflamatorio que en general se prefiere por el efecto analgésico que tiene. Entonces 60 miligramos de carga y después 30 miligramos cada 8 horas más o menos. Podemos utilizar el diclofenac si nos damos con el ketorolac. La meperidina es un opioide, tiene la ventaja de que relaja el músculo liso de todo el aparato genitourinario, entonces ayudaría a calmar el dolor. Se hace subcutáneo, pero es difícil de conseguir, hace muchísimo que nosotros no conseguimos meperidina. Y lo que sí se puede usar es progesterona. La progesterona también relaja el músculo liso, entonces uno puede indicarle progesterona para que calme el cólico, básicamente, ¿no? Y después, bueno. ¿A estos pacientes se los interna? Sí, depende. Depende del tamaño del cálculo, depende del dolor del paciente, depende de la urgencia Ahora vamos a ver que hay situaciones, por ejemplo, cuando está anúrico, no puede orinar nada, cuando el dolor es intolerable, cuando el lito es grande. Hay situaciones en donde es urgente la intervención quirúrgica.
Y una asociación muy analgésica es siempre codeína, pero tampoco se consigue fácil, asociado a paracetamol, a diclofenac, que es una buena asociación analgésica. Junto con esto dijimos la hidratación. Doctora, ¿y la hidratación aumenta el riesgo de la hidronefrosis? Lo que uno busca con la hidratación es que progrese el cálculo. Va a haber una dilatación, pero la presión del líquido en el sistema pielocalicial y ureteral va a ir empujando al cálculo para que baje y caiga a vejiga. Una vez que cae a vejiga es más fácil que orine y lo elimine, digamos. Depende del tamaño también. Los cálculos que se asientan en vejiga, por ejemplo, son gigantes. Pueden seguir aposicionando más cristales, digamos, generalmente infecciosos, y esos no van a salir espontáneamente, eso va a haber que operarlos. Profe, usted aquí si el cálculo tiene más de 6 milímetros, estaría contraindicada la hidratación, porque no va a salir. Igual hay que ver que el paciente generalmente viene con un estado de subhidratación, entonces va a haber que intentar que esté bien hidratado. Además está en una pelvis, la otra se supone que no está con piedra. Si tiene las dos es una urgencia, ¿no? Si tienen los dos riñones. Entonces aquí está la respuesta que pedían hoy. Podemos utilizar la litotricia extracorpórea, se puede usar la ureteroscopía, la nefrolitotomía, en donde se accede al riñón, se lo corta y se saca el cálculo. Y la urgencia sería esta, digamos, ¿no? Que el paciente tenga urosepsis, que esté en anuria, que el dolor sea intolerable, que esté con vómito, que esté obstruido, que esté trasplantado, entonces tenga un solo riñón, en donde tenemos que cuidarlo sí o sí. Entonces esas serían las indicaciones de intervención de urgencia. En general aquí acuérdense, la litotricia lo que hace es romper el lito en un montón de litos más pequeños, ¿no? No es que soluciona del todo, genera litos más pequeños que van a tener que salir por la vía. Entonces, en general podemos decir que los coraliformes pueden tener cualquiera de las tres tratamientos. La litotricia extracorpórea lo va a romper en formas más pequeñas, entonces que pueden llegar a ser eliminados. Y si no, quedará la nefrolitotomía, que es cortar el riñón, sacar el cálculo coraliforme y suturar de vuelta. Doctora, ¿y ese es el que se hace en caso de urgencias? No. ¿La nefrolitotomía? ¿O cuál sería? La ureteroscopía en general o la nefrolitotomía, dependiendo de la situación. Algunas veces no hace falta llegar a estas cuadras, sino a las nefrostomías, ¿no? Si tenemos un lito que está migrando, pero me está generando insuficiencia renal, y yo puedo hacer una nefrostomía, o sea, colocar un catéter en la pelvis para sacar orina por una punción lumbar, con eso yo mantengo la función del riñón mientras que tranquilizo a la vía urinaria, digamos, con el tema de la piedra, ¿no? Entonces, si son un riñón, o sea, una piedra única, la litotricia sería lo ideal. Si en el uréter proximal hay que hacer, digamos, llevarlo a la pelvis, que es el lugar donde es más fácil que se pueda destruir. Y en el uréter distal ya estamos ahí en vejiga, entonces se entra con el endoscopio y se cateteriza el uréter y se retira de ahí el lito. Medidas que... ¿El ducto Vata es una posibilidad? ¿El ducto Vata? Doble Vata, perdón. Claro, la nefrostomía generalmente depende, ¿no? Porque si es un lito, o sea, cuando se hace la ureteroscopía se estirpa el lito, y si no sabemos si no hay más litos o hay un uréter, una pelvis que está dilatada, se coloca el catéter doble J y se deja un tiempo, 2-3 semanas,
se evalúa la evolución y después, si está todo bien, se retira de vuelta por endoscopía, ¿no? Entonces, sugerir al paciente una buena ingesta líquida para evitar recurrencias, disminuir el consumo de sal, acuérdense que con eso disminuimos la salida de calcio, pocas proteínas animales, usar más vegetales y no más de 800 a 1 gramo de calcio por día. Las litiasis de oxalato de calcio le podemos dar hidroclorotiazida asociado con amiloride, el nombre comercial es el Moduretic. Le podemos dar alopurinol si hay hiperuricosuria, citrato de calcio, si está hay hipocitraturia o si igual a veces se lo damos para aumentar el valor de citrato. Y evitar los fármacos de los alimentos que tienen oxalato, ¿no? Las frutas secas, las hojas de verde, chocolate, etc. Ácido úrico, alcalinización de la orina, lo más práctico sería el citrato de potasio, pero si no hay, podemos usar el bicarbonato de sodio, con el cuidado de que puede subir la presión por el contenido de sodio, y el alopurinol. La cistina es rara, pero los litos de cistina, pero Perdón, disculpe, sería el Uvasal, podría estar con si tiene bicarbonato de sodio, sí. El bicarbonato ese que compramos en el paquetito de la Virginia, ¿viste? Ese se pone una cucharita en un vasito con agua, se disuelve y se toma. O sea, es muy casero, es mejor el citrato de potasio. ¿Ah? Bien, pregunta con los litos. El cólico renal, no hay problema, lo van a tratar bien. ¿Se le puede agregar algo para la ansiedad en el cuadro? Sí, pero la excitación es porque le duele. Tiene que calmar el dolor. Hay que calmar el dolor, no hay que ser mezquino con el analgésico. Doctora, si llega el paciente, ¿se tiene que quedar en emergencia hasta que le pare el dolor? Y si no se le pone analgésico, no le va a pasar. O sea, vos tenés que ver primero si esa piedra es infecciosa o no. En general, lo primero que uno busca es, digamos, ver qué pasó con la piedra. En segundo, ver si no está deshidratado. Si está infectado, hay que hacerle un sedimento de orina y mirar qué hay. Si hay sedimento patológico con leucocituria o bacteriuria, hay que tomarle un cultivo y empezar un tratamiento antibiótico empírico. Muchas veces el dolor es tan intenso que genera, digamos, por mecanismo reflejo genera náuseas y vómitos, así que no le vas a poder dar por boca, porque va a vomitar. Y lo tenés que hidratar y está tan dolorido que él no puede ni tomar el agua, porque es insoportable el dolor. Patean, se mueven, se dan vueltas, se levantan, se acuestan, es espantoso como les duele realmente. Así que sí debería quedar internado. Yo creo que cualquiera va a decir, no, pasame lo que sea que me pase el dolor, porque duele mucho. Profe, ¿y cuándo se puede utilizar tansulosina o para? La tansulosina se puede usar en dosis bajas para relajar también la musculatura. Se puede usar, pero más que nada cuando el lito está abajo, ya, no allá arriba en la pelvis. Tercio inferior, por ejemplo. Sí, tercio inferior o vejiga. La Sí. escopolamina con dipirona. Va a ayudar, la buscapina va a ayudar, sí. Digamos, es un antiespasmódico, ¿no? O sea, van a ayudar. Pero en ese caso, la meperidina actúa como antiespasmódico, la progesterona actúa como antiespasmódico. Por eso es que por ahí se prefieren, porque no es que funcionan rápido con los antiespasmódicos estándares, digamos. Bueno, un rato para infecciones urinarias.
¿Ustedes ya cursaron urología? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo definimos la infección urinaria? ¿Alguien se anima? Es un proceso en el cual hay un agente, un microorganismo que acomete el tracto urinario, que puede ser una infección, puede ser tanto el tracto urinario infernal como bajo, superior e inferior. Ajá. ¿Y qué da? Provoca síntomas. Que provoca síntomas, ¿no? Entonces, es muy frecuente, digamos, en atención primaria, capaz que sea la primera o la segunda, el segundo proceso infeccioso más común de consulta, muy común, ¿no? Tiene que ver, hay un montón de cosas a tener en cuenta, ¿no? La edad, las condiciones anatómicas del individuo, las condiciones fisiológicas, si es hombre o mujer, si está embarazado, la mujer embarazada o no. Entonces, dependiendo de esas condiciones, vamos a tener que actuar probablemente de diferentes maneras, ¿no? Si no se trata correctamente, o sea, lo que nosotros vemos hoy, lamentablemente, es la proliferación de cepas resistentes a los antibióticos que motivan, fracasos en los tratamientos. Pero lo cierto es que tampoco tenemos muy claro hasta cuánto o cuándo tenemos que manejar, que poner antibióticos a infecciones urinarias. Entonces, yo voy a tratar de dejarle algunas ideas como para que podamos tener... Ahora que habló de resistencia, parece que ahora salió una ley de que los antibióticos se tienen que vender bajo receta únicamente. ¿Sabe algo de eso? No. Sí, algo así en las noticias. No se va a poder vender más antibióticos sino bajo una receta archivada. Bueno, siempre van a estar los... Es por esto, por el tema de la resistencia. Bueno, puede ser. A mí me parece que no le van a hacer ni 5 de caso, pero... Bueno, entonces, en las infecciones urinarias podemos clasificarlas de diferentes maneras, ¿no? La infección urinaria baja, la infección urinaria alta. La baja sería la cistitis, ¿no? Las pielonefritis y los abscesos renales ya son altas. Muchos pacientes o mujeres sobre todo vienen con itus recurrentes, o sea que repiten 2 o más episodios en el último año. También es importante considerar los factores anatómicos, fisiológicos, porque con eso vamos a tener la clasificación en formas no complicadas, que son aquellas que no tienen un factor predisponente a que aparezca la infección o a que no responda al tratamiento sería. Las complicadas, que son las que tienen justamente algún trastorno que hace que no responda correctamente al tratamiento, o una debilidad particular en la condición anatómica o funcional. Y después tenemos encima los que son producidos por gérmenes multiresistentes, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando hablamos, en general la clasificación que más se usa es la de ITU complicada y no complicada. La ITU no complicada, es la que afecta a las mujeres sobre todo, no embarazadas, y podemos dividirla en la cistitis aguda, en la pielonefritis aguda y en la bacteriuria asintomática que, digamos, no necesita tratamiento cuando es una mujer no embarazada, ¿no? Entonces, la cistitis
tiene como factores de riesgo las relaciones sexuales frecuentes, las infecciones urinarias previas, la falta de cuidados que están demostrados que disminuyen la posibilidad de infección, como por ejemplo la micción después del coito, la higiene postcoital, ese tipo de cosas que de evitar, por ejemplo, el uso de diafragmas con espermicidas que favorecen el ascenso de bacterias por la uretra. Y característicamente la mujer tiene una tríada sintomática que es la disuria, la polaquiuria y la urgencia mencional, que si están presentes las tres, nos dicen que tenemos 80% de probabilidad que sea una cistitis. Nos quedaría pedir un sedimento urinario, una orina para hacer una pruebita, acuérdense, los nitritos para ver para bacterias y la esterasa para el leucocito. Si están esas dos, solo la sintomatología me habilita a pensar en una cistitis. Por eso es que estas infecciones no complicadas son de tratamiento empírico y no requieren, necesariamente hacerse un urocultivo previo. Puedo, si necesito, hacer una prueba con la tirita o un sedimento urinario, en donde voy a ver los nitritos, la esterasa, y en el sedimento voy a ver leucocituria, que puede ser más de 10 por campo, o puede ser de 10 a 50 por mililitro de orina. Y eso ya me habilita a hacer el tratamiento. Entonces, el tratamiento que voy a usar va a ser de primera elección, actualmente es la trimetoprim sulfa metoxazol, en un tratamiento corto de 3 días. Si el paciente tuvo ya infecciones antes, ya no uso la TMS y uso la quinolona. La fluoroquinolona puede ser la ciprofloxacina, la dosis incluso recomendada es 250 cada 12 horas por 3 días. Fluoroquinolonas podemos dar por 3 días. Si usamos otro como la nitrofurantoína, se debe dar 100 miligramos cada 6 horas durante 7 días. Lo cual complica más que nada por la duración del tratamiento. Podemos utilizar la fosfomicina. La fosfomicina es un antibiótico que viene en polvo para disolver y consumir con 3 dosis, o sea 3 días, con 1 gramo por día. Tiene la misma eficacia que el TMS o la fluoroquinolona. Y si usamos beta-lactámicos, que por ahí decidimos usar una cefalexina o una amoxicilina, que cubre la Escherichia coli, que es el germen más común, necesitamos prolongar el tratamiento más tiempo para que tenga la misma eficacia. ¿La cefalexina de cuánto se le da? Se le tiene que dar 200, en realidad, si vos me preguntás a mí qué yo doy, yo le doy 1 gramo cada 12. Pero la guía dice 250 miligramos cada 12. ¿Sería 500 cada 6? Hay formas de presentación de efecto prolongado actualmente. Entonces la cefalexina de 1 gramo tiene una formulación de disolución lenta, digamos, que tiene más prolongada la disponibilidad. Entonces se puede dar cada 12. Si fuera la cefalexina 500 común, sí, debería darse cada 6, pero la de 1 gramo anda bien cada 12. Después vendría la pielonefritis no complicada, o sea, infección alta en la mujer sin factores para complicación. Aquí los síntomas comunes de la pielonefritis son el dolor lumbar, puede tener fiebre, puede tener náusea, puede tener vómitos y pudo haber tenido previamente síntomas urinarios bajos, digamos. Me olvidé decirles en la anterior, la cistitis, que por las condiciones en las que aparece, muchas veces uno tiene que preguntar otras cosas. ¿Hay flujo genital? Si hay flujo genital, uno debe considerar que a lo mejor la mujer está teniendo una vulvovaginitis, un flujo genital infeccioso, no necesariamente una infección urinaria. Entonces, ahí con el interrogatorio ya aclaramos. En esta pielonefritis no complicada, los síntomas pueden ser leves, o sea, no puede tener ni náuseas ni vómitos, solamente un poco de fiebre y dolor lumbar. Esos son considerados síntomas leves y que podemos hacerle la orina
el sedimento urinario, el urocultivo, y darle tratamiento vía oral en forma ambulatoria. Si tiene alguna cuestión de complicación como intolerancia digestiva, que está muy tóxica, muy febril, digamos, en esos casos uno tiene que decidir la internación, probablemente por un tiempo corto, dependiendo de vuelta de la evolución, 48 72 horas con un antibiótico parenteral, y si la evolución es favorable, puedo pasar a un vía oral y completo los 14 días de tratamiento que hay que hacer, ¿no? Eso es importante porque se ha demostrado que la eficacia del tratamiento de la pielonefritis tiene que ver con la duración del tratamiento. Cistitis, 3 a 5 días, generalmente va a andar bien. 7 días le doy a una mujer diabética, a una mujer posmenopáusica, que ya es complicada en realidad, ¿no? Pero si no, le doy y bueno, y en las pielonefritis son 14 días de antibiótico. En general, también hay que tener en cuenta lo que nos viene del cultivo. El 95% de las veces se aísla un germen. Entonces es confiable el estudio y uno puede medicar de acuerdo al resultado. Pero hay porcentajes en donde aparecen 2 gérmenes. Si aparecen 2, le tenemos que dar importancia. O sea, el bioquímico me va a tener que hacer el antibiograma de los 2 gérmenes y yo voy a tener que medicar de acuerdo a esos 2 antibiogramas. Ahora, si me vienen 3 gérmenes o más, seguro que es contaminación. Hay que descartar esa muestra y tomar una nueva antes de seguir con el tratamiento. ¿Cómo hacemos diagnóstico de pielonefritis? Dijimos sedimento urinario con leucocitos en la orina. Las tiras reactivas, ya les repetí, nitritos y esterasa. Podemos pedir un gram, pero nadie hace un gram. Los bioquímicos no hacen nunca gram directo, cultivan directamente. Salvo que le pidamos específicamente hacer un gram y avisame. Entonces, si tenemos un urocultivo con 10 a la 3 unidades formadoras de colonia y el paciente está sintomático, ya con eso hacemos el diagnóstico de infección. Si tiene 10 a la 5 y no tiene ningún síntoma, eso es lo que se llama bacteriuria asintomática. No se hace nada. Y si tiene, y en algunos casos con 10 a la 4 decimos, o sea, 10 a la 2, en algunos casos, a la 3 y a la 4 ya me indican una infección clara. El germen predominante es la Escherichia coli, pero pueden haber otras enterobacterias y otros gérmenes. Entonces, formas leves, tratamiento ambulatorio. Le vamos a internar si hay vómitos, si hay fiebre, si el paciente está séptico, si nos queda duda si es una pielonefritis o es una apendicitis. Hoy, por ejemplo, había una chica internada en la cama 4 de la emergencia que la internaron con diagnóstico de apendicitis, pero la chica claramente tenía puño percusión lumbar, puntos ureterales superiores, y obviamente le hundíamos la mano en la fosa ilíaca, le dolía, pero supongo que ya se la habrán mandado a la casa con tratamiento. Estaba bien la chica. Entonces, ya no uso los mismos antibióticos. Para la pielonefritis yo voy a usar fluoroquinolonas, no uso TMS, básicamente, ¿no? Uso fluoroquinolona u otro antibiótico. La fluoroquinolona es de 10 a 14 días, y si no hay mejoría yo debo considerar que lo voy a tener que internar y estudiar y eventualmente cambiar el esquema antibiótico. Los esquemas que debo usar, si voy a usar parenteral, en primer lugar la ceftriaxona, se recomienda 1 gramo día. Nosotros somos un poco exagerados, ya le damos 2 gramos día, pero con 1 ya da. Y las fluoroquinolonas, en general usamos la ciprofloxacina, 200 miligramos cada 12 horas, y si fuera una persona diabética o con factores de riesgo de complicación, usamos 400 miligramos cada 12 horas. Después tenemos la recurrencia común, 2 episodios en 6 meses o más de 3 en un año. Aquí hay que tener en cuenta que hay que hacer medidas no farmacológicas. Las no farmacológicas serían lo que tenga que ver con la higiene de la relación sexual, entonces evitar diafragma, micción postcoito, si fuera
Por ahí puede ser de utilidad, por ejemplo, cremas con estriol, la higiene postcoital. Entonces puede servir eso, y de ciclos cortos de antibiótico de 5 a 7 días. De 3 a 5, perdón, de 3 a 5. Si los episodios se repiten y hay varios en el año, considerar que deberíamos hacer profilaxis. La profilaxis se puede hacer postcoital, entonces después del coito toma el antibiótico, o si no directamente en forma regular, digamos. Las tres cosas que ustedes van a usar van a ser el TMS, la trimethoprim sulfamethoxazol, 3 dosis por día, por semana, lunes, miércoles y viernes. La norfloxa, que van a ser igual, día de por medio sería. La nitrofurantoína, que debe darse 100 miligramos por día, todos los días. O si no, la posexposición sería, ¿no? Son las 3 maneras de tratar de hacer profilaxis de la recurrencia, evitar que aparezca la infección. Entonces, ya esto hemos hablado todo. La profilaxis ya está, se lo he dicho también. Dentro de las recomendaciones está el jugo de arándanos, ¿no? A mí no me da mucho resultado. Tengo muchas pacientes que toman el jugo de arándano y igual hacen la recurrencia. Así que, pero bueno, está descrito que el jugo de arándanos tiene un componente que evita que la Escherichia coli se una al uroepitelio, porque como que anula la movilidad de sus fimbrias y qué sé yo, pero bueno, hay que indicárselo. Bien, y después están las ITU complicadas. La primera a tener en cuenta es la ITU del embarazo. Después tenemos las de los gerontes y menopáusicos, y mujeres menopáusicas, los de los abuelitos que están institucionalizados, los que tienen urolitiasis, que ya más o menos hemos hablado, y las ITU en hombres, ¿no? Entonces, en la embarazada, recordar que cualquier infección que no tenga un tratamiento adecuado favorece la prematurez, el bajo peso al nacer, y hasta la pérdida del embarazo. Generalmente de vuelta en la Escherichia coli le siguen otros enterobacterias como la Klebsiella, el Enterobacter, el Proteus, y menos frecuentemente el estafilococo. ¿Ya te vas? Y el Streptococcus galactiae, que es lo que se trata de erradicar en la mujer embarazada para que al nacer el bebé no se contamine con esto, ¿no? Entonces, en la mujer embarazada podemos tener la bacteriuria sintomática, que hay que tratar, la cistitis y la pielonefritis. La bacteriuria se define con la presencia de 2 cultivos con más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia, ¿no? Que deben ser en forma consecutiva, o sea, no me sirve que se haya hecho uno hoy y otro dentro de 15 días, uno hoy y otro pasado mañana. El paciente, la mujer no tiene absolutamente ningún síntoma. ¿Por qué importa tratar? Porque se vio que si no se trata, 1/3 de estas pacientes van a desarrollar cistitis o pielonefritis, hasta el 50% pielonefritis, aumentando los resultados adversos del embarazo. Los tratamientos para la bacteriuria sintomática son de 7 días, ¿no? Y los antibióticos, fíjense, estamos hablando de cefalexina, 500 miligramos, 2 a 4 veces al día, como para, por ahí nos deja, esto saqué de la guía argentina, de la Sociedad Argentina de Infectología y la de Terapia Intensiva, que hicieron una guía en conjunto. Y fíjense que pone que la cefalexina es 500 miligramos 2 a 4 veces por día. O sea que el que dice 2 está bien y el que dice 4 también está bien. La nitrofurantoína, 100 miligramos, eso sí, son 4 veces por día. La amoxicilina clavulánico, depende de cada presentación, pero si tenemos la de 1 gramo es cada 12. Y acá está puesto la de 500 miligramos, que es cada 8 horas. La fofomicina se puede utilizar una sola dosis
para bacteriuria asintomática. Y el TMS, recordar que no se debe dar o se desaconseja en el primer trimestre por la posibilidad de malformaciones y de kernicterus en el tercer trimestre. Entonces, podemos dar en segundo trimestre, pero en primero y tercero preferiblemente no. Cistitis también puede ocurrir. Y uno diría, ¿y por qué tanta importancia con la infección urinaria en el embarazo? ¿Alguno hizo gineco o obstetricia y sabe por qué? La amenaza de parto prematuro. Sí, esa sería la consecuencia. ¿Cuál es el factor que determina que la mujer embarazada tenga una ITU complicada? Porque estamos hablando de ITU complicada. La conversión del embarazo de la uretra, ¿qué pasa? El bebé empuja la uretra hacia abajo y se expone más a la contaminación. Podría ser, pero acuérdense que tenemos progesterona, me genera relajación de los músculos, entonces es más fácil que avance, que digamos no hay el mecanismo de arrastre que por ahí con la contracción del músculo liso podemos hacer que se eliminen bacterias. Entonces hay condiciones fisiológicas del embarazo que favorecen la falla en el tratamiento y que sea más fácil que se contamine, que se infecte la vía urinaria. Entonces, por eso es que le dan tanta importancia. Y además, como ya han dicho, aborto, parto prematuro, recién nacido de bajo peso, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que la clínica es la misma, o sea, la tríada, disuria, tenesmo y incontinencia y la molaquiuria, digamos, ¿no? El tratamiento debe ser 7 días y si hay recurrencia uno debería considerar si hace profilaxis de la recurrencia o no, digamos, ¿no? Entonces, no hay mucho cambio con los antibióticos, vamos a usar los mismos que para la bacteriuria asintomática, y sí va a cambiar en la pielonefritis aguda, digamos. En la pielonefritis aguda hay que considerar que la paciente puede tener, además del sedimento patológico, es necesario tomar el urocultivo, pues necesitamos saber el germen, y que muchas veces tenemos que tomar hemocultivo, porque hasta el 15% hacen bacteremias en la pielonefritis de las embarazadas, que tienen que ver también con esos mecanismos hormonales que se juegan en el embarazo. Entonces, los tratamientos deben ser de 14 días, deben hacerse con cultivo previo. Podemos evaluar en 48-72 horas la evolución, a ver si es que podemos hacer un pasaje a vía oral, pero son 14 días de tratamiento. Fíjense que acá de vuelta los antibióticos que vamos a usar van a ser cefalosporinas de tercera generación o ampicilina sulbactam. Y yo dejaría la gentamicina como una opción allá muy lejos. Acuérdense que es nefrotóxica y puede generar afectación renal del bebé y otológica. Entonces, ceftriaxona es 1 gramo por día, cefotaxime es 1 cada 8 horas, lapisulbactam, lo que recomiendan acá son 3 gramos cada 8 horas, que serían 2 ampollas juntas cada 8 horas de ampicilina sulbactam. Y la gentamicina yo la dejaría para, si no me queda otra. Lo cierto es que si la mujer ha tenido una pielonefritis durante el embarazo o una cistitis aguda, yo voy a tener que hacer cultivos regulares para asegurarme de que no haya recurrencia de la infección. Porque si hay recurrencia, ustedes ya han dicho lo que puede pasar. Fíjense que hay recurrencia hasta en un 25% de los casos y va aumentando esa posibilidad en la medida que va avanzando la gestación. Entonces, ¿cómo prevenimos las recurrencias? Tratamiento apropiado, en primer lugar. La recurrencia igual puede aparecer hasta en un 5%. Y si tuvieron recurrencia, hay que considerar que debe haber alguna anomalía en la vía urológica. Entonces, después que nace el bebé, hay que intentar hacer un TAC, un urograma por TAC,
o estudiar la vía urinaria para ver cuál es la anomalía que está favoreciendo la infección. ¿Cómo hacemos la profilaxis? El TMS ya dijimos, entre el segundo trimestre sí, en primero y tercero no. La nitrofurantoína 100 miligramos por día, una vez al día. La cefalexina 250 miligramos por día. Es para prevenir recurrencia en mujer embarazada. Entonces, como síntesis, toda mujer embarazada debe ser evaluada para bacteriuria sintomática entre las semanas 14 y 16, independientemente de sus antecedentes. En una mujer con bacteriuria sintomática se debe confirmar con una segunda muestra y después iniciar el tratamiento antibiótico. El tratamiento de la bacteriuria durante el embarazo disminuye la morbilidad perinatal y los pacientes que presentan recurrencia se van a beneficiar con el tratamiento profiláctico hasta el parto. Bueno, ¿qué pasa en las posmenopáusicas? Las posmenopáusicas pueden tener cistitis, pueden tener pielonefritis. Entonces, si tenemos una cistitis aguda, los síntomas son los mismos, pero debemos considerar que es complicada y vamos a mantener hasta 7 días de tratamiento. En una pielonefritis, los síntomas son los mismos, vamos a utilizar fluoroquinolonas endovenosas o beta-lactámicos con una duración de 14 días. Si el paciente tiene una pielonefritis complicada, podemos utilizar otros esquemas, por ejemplo, ampigenta, cefalosporina de tercera generación, o aminoglucósido como monoterapia. Particularmente nosotros estamos viendo que la sensibilidad en el hospital, tenemos mucha Klebsiella pneumoniae, que es sensible a amicacina y a imipenem. Entonces, para ahorrar el imipenem, que es costoso, estamos usando muchísima amicacina. Y hemos hecho un estudio relevando todos los cultivos que se hicieron en los últimos meses, y realmente la amicacina es un antibiótico que que tiene muy buena, que los gérmenes que hemos aislado tienen muy buena sensibilidad a la amicacina. Simplemente hay que tener en cuenta el control de los eventuales efectos adversos nefrológicos, sobre todo, ¿no?, el deterioro de la función renal. Pero andan muy bien. Si obviamente el paciente viene con una recurrencia o con mala evolución, de acuerdo al cultivo cambiaremos el antibiótico, ¿no? Pero ahí ya va a depender de la sensibilidad. 14 días de tratamiento. La otra situación es la sonda vesical. Hay muchos pacientes que por diferentes razones están con sonda. Uno diría, ¿qué hago con este paciente? Cualquier paciente que tiene una sonda vesical, en 48-72 horas está colonizado. Más rápido si es el sistema abierto y un poquito menos si está todo cerrado, pero se coloniza igual. Entonces uno diría, ¿tiene infección urinaria? ¿Lo medico? Y lo que se ha visto es que primero no es necesario buscar el germen. Si encontramos el germen, lo más probable es que sea polimicrobiano, ¿no? Entonces no sabemos a cuál le apuntamos, digamos, ¿no? Y en realidad se ha demostrado que no tiene importancia medicar, salvo determinadas situaciones, ¿no? Entonces, un paciente sondado crónico, cada 3 semanas, un mes, hay que cambiar la sonda, porque si no se llena de detritus, se obstruye. Entonces también está por ahí el concepto de que uno debería darle antibiótico cuando va a hacer el cambio de la sonda. No está indicado. Como ustedes ven acá, solamente en pacientes que están inmunosuprimidos, solamente los que tienen factores de riesgo de endocarditis bacteriana, entonces una válvula protésica, una válvula reumática, o en el paciente que tiene uropatía obstructiva, y le hacemos profilaxis, ¿no? Sería
un antibiótico previo al cambio de sonda y nada más. ¿Cuándo le vamos a dar tratamiento a un paciente con sonda? Si tiene síntomas. ¿Cuáles serían esos síntomas? El dolor en el hipogastrio, que tenga fiebre, que tenga un proceso inflamatorio a nivel de la región ahí genital. Si no, no se trata. Si no, no se trata. Por más que salga purulenta la orina, no se debe tratar. Con 7 días de un antibiótico, digamos, sensible, al que sea sensible, es suficiente. No erradico la infección, disminuyo la proliferación bacteriana. Entonces, lo que uno ve también es que innecesariamente a veces se colocan sondas. Entonces, limitar la utilización solamente cuando es necesario. Usar, por ejemplo, sondaje intermitente, que tiene menos riesgo de infección crónica o de contaminación que la sonda permanente. Usar los chapó, que son los capuchitos para el pene, digamos, en donde el paciente orina y se conecta a una sonda que no necesariamente se le introduce la sonda en la uretra al paciente, ¿no? Usar pañales si fuera posible. Retirar la sonda lo más antes posible. Que el sondaje sea aséptico. Significa hacer la técnica correcta. Utilizar siempre que se pueda sistemas cerrados, se contaminan mucho menos. Y elegir una sonda adecuada. Entonces, que sea un material, por ejemplo, las siliconadas, tienen la particularidad de que es menos, cuesta más que se adhieran las bacterias a la misma, entonces como que tienen una duración mayor. Y después, bueno, usar la adecuada, o sea, en un paciente adulto no voy a usar una sonda finita porque lo más probable es que pierda orina, que no funcione adecuadamente. Y la última cosa a tener en cuenta es la infección complicada en el hombre. Todas las infecciones complicadas todas las infecciones en el hombre urinarias son complicadas, porque tiene una vía urinaria muy larga, porque tiene un montón de recovecos, tiene glándulas anexas, vesículas seminales, próstata que pueden infectarse. Entonces, si el paciente viene con una sospecha de infección urinaria, nosotros debemos saber o tratar de determinar cuál es, si es una cistitis, si es una uretritis, si es una prostatitis, si es una pielonefritis, y determinar el tiempo de tratamiento que yo le voy a dar. Entonces, acá tienen algunas pautas, digamos. Si el paciente es joven, está en buen estado general y no, en el caso de una prostatitis, o sea, una prostatitis, ¿qué síntoma les va a dar? Fiebre, me van a decir. ¿Qué otra cosa más? Dolor perineal. O sea, el paciente se siente y le duele la sentadera, digamos, ¿no? Le molesta al ir de cuerpo. Bueno, esos son, además de que, bueno, va a tener disuria, puede tener polaquiuria, incontinencia urinaria, goteo postmiccional, ¿no? Entonces, si el paciente tiene buen estado general, el tratamiento con cultivo previo tiene que ser de 3 semanas por lo menos, ¿no? El tratamiento inicial sería quinolonas, trimethoprim sulfa y tetraciclinas. O sea, ¿por qué le ponemos las tetraciclinas? Porque por ahí cubrimos algo de ETS, digamos, ¿no? Clamidia y demás. Siempre debe hacerse cultivo posterior y siempre debe hacerse exploración complementaria con ecografía para ver si es que no hay un absceso prostático que requiera otra intervención como el drenaje. Entonces, con esto ya vamos, o sea, la cistitis aguda, perdón, la prostatitis aguda en un hombre, mínimo 21 días de tratamiento. Pero obviamente para eso yo tengo que asegurarme que sea una prostatitis. Si yo medico como una infección urinaria común y medico solamente 7 días,
lo más probable es que mi prostatitis se transforme en crónica y necesite meses, 2 a 3 meses por lo menos para que cure, digamos. Entonces es importante con la sintomatología llegar al diagnóstico correcto y ya poner el tiempo de tratamiento correcto, ¿no? Si no, vamos a tener fracaso y un paciente que va a quedar con una infección crónica o recurrente de la vía urinaria. Bueno, esto es simplemente repaso. Cultivo de orina posterior. Siempre. Posterior al tratamiento. Después que termina el tratamiento. Sí. En el hombre siempre hay que hacer. A veces por ahí en la mujer embarazada también. En los hombres siempre cultivo previo y cultivo después, 1 o 2 semanas después que terminó el tratamiento antibiótico. ¿Ah? Bueno. Quedaron pendientes acidosis tubulares renales y nefritis intersticial, pero no calculé el tiempo. Tenían otro powers. No, no sé. ¿Está para que se bebe o todavía no se No sé. Tienen que preguntarle al doctor Miguel, no sé cómo lo organizó.